Y aquí estamos comenzando este segundo bloque, como ya es habitual, recibiéndolo a Carlos Cueva. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches, Rubén. Hoy te has venido con un Ofidio, con una Cobra o con un Cobra, un Ford Cobra en realidad. Un Ford Cobra. Auto que tiene su historia bastante importante, bastante larga, nutrida, y un auto que es el sueño de muchos, ¿no? Fue, es y será a todos los que nos gusta, me incluyo yo, todo lo que sea el automovilismo, la mecánica elevada a un estilo muy perfeccionista. El Ford Cobra resumió en su creación todas estas condiciones. De ahí es que todavía se continúa el coche Cobra, o sea, la denominación de Cobra a todos estos coches de que nacen con veneno. Cuando el coche es de calle, que se fabrica un coche normalmente de calle para la familia, con condiciones deportivas, en Estados Unidos se llama muscle car, o sea, un coche musculoso, un coche que ha practicado ejercicio para destacarse dentro del desenvolvimiento normal de la calle. Ha sido creado para ser un auto poderoso. En vez de este coche nace nada más que para dos personas, con motores para la época en que lo crean, muy pero muy potentes. Hace una hora, Juan Carlos Bono resumió un poco la extensa historia de este coche. ¿Por qué digo extensa? Porque el coche durante su creación sufrió, ¿cómo le podríamos decir? Inconvenientes, vamos a nombrarlo de alguna forma. Esta historia comienza en la década del 60, ¿verdad? Del 60. Bien. Sufre inconvenientes. ¿Por qué? Porque también nacía por parte de la General Motors, oponente directo de la Ford, el Chevrolet Corvette. Este coche, si decimos que el Corvette, y que me perdonen los entendidos, pero de alguna forma para hablar al público en general, el Corvette era un auto americano que quería imitar el coche inglés, pero respetando siempre los tableros, las dimensiones y las líneas del coche americano. El Cobra nace lo opuesto. Es un coche prácticamente inglés que quiere imitar al coche americano. De ahí está que nace con un motor también de poca potencia, y luego se le adopta un motor Ford. Un V8. Mira, rescatando grandes, así saltando en el tiempo, la firma Cobra, o sea, la firma que fabrica este coche, intenta comprar el motor Chevrolet, pero no el motor Chevrolet V8, sino el Chevrolet 6 cilindros, el viejo Chevrolet que se hizo famoso en los TC, el turismo de carretera acá en Argentina. Intenta comprar ese tipo de motor para instalárselo al Cobra. Y la General Motors le dice que no. ¿Por qué? Porque tiene miedo que en el desarrollo del Cobra, ese motor preparado ya en manos de la Ford o en manos de Shelby, que es parte del creador de esta criatura, es padre de esta criatura, opaque lo que es el Corvette. Claro. Opaque lo que es la línea, no la línea, sino las prestaciones que estaban tratando de lograr con el Corvette. De imponer con esta ¿Qué hace? Compran el motor Ford, instalan el motor Ford, y de ahí empieza, ¿cómo podríamos decir? No a enredarse, a vincularse, que aparece Ford Cobra. El coche se ha destacado, como bien dijo Juan Carlos, a través de competiciones, a través de todo lo que sea deportivo. Pero hablar de eso sería retrotraernos a lo que hace una hora hablamos en la radio. Entonces, cabe destacar de que sobre la historia de este coche, una firma japonesa, fabricando como lógicamente hoy sucede con la mayoría de las fábricas, trasladada a China, fabrican la escala que estamos viendo en este momento
de muy buena calidad. También quería decir que a lo largo de los años que estamos en el programa, no solamente así en directo, sino antiguamente cuando el pescar salía los domingos, nunca hemos hablado de un Ford Cobra. Hemos hablado de algún Ford Mustang, hemos hablado de la famosa Ford, la F40, Sí. pero nunca tocamos el Cobra. Un clásico de la Ford como es el Ford Un Cobra. clásico de los clásicos de la Ford, nunca lo hemos tocado. Y las escalas están, porque estamos simplemente pasándole un pincelito a la escala para sacarle la tierra acumulada que siempre entra dentro de una vitrina y presentarla como una novedad. No es una novedad. La creación de la escala de un Ford Cobra tiene más de 10, 12, 14 años de existencia. Pero, como es nuestro deber ya y nuestra costumbre de decirle a la audiencia, tanto en la radio como en el programa de televisión, de aquellos coches que se destacaron a través de los años, acá tenemos un coche que se destacó en la década del 60. Carlos, un auto de la década del 60 que, bueno, como ya hemos dicho, llamó mucho la atención, le ha gustado a mucha gente. Hemos tenido oportunidad de verlo aquí en Río Cuarto, Sí, en algún encuentro de autos antiguos que lo trajo la familia Pérez Compán, y después Sí, con Juan Carlos señor, Bono y Hugo efectivamente. Molina tuvimos la oportunidad de verlo allí muy cerquita y poder estudiarlo bien en el garage, casualmente, de la familia Pérez Compán. Bueno, entonces cabe decir, que vos lo has dicho, que es un coche que difiere por completo, a lo menos en su nacimiento, con lo que era el Corvette. No nos olvidemos que el Corvette estaba, no digo cargado o sobrecargado, pero era el coche netamente yankee, para golpes cromados, parrillas cromadas, las puertas, no las puertas, sino los laterales hundidos, simulando un ala, Claro. o simulando una branquia. Sí. En vez de el Cobra, nace con una carrocería, hoy dirían los estilistas, insípida o lavada. No tiene cromado, Entiendo. simplemente llegaba a tener una especie de óvalo adelante como protector del radiador. Claro. Pero Y como decías vos al comienzo, fuera del tamaño del auto, las formas son más inglesas que norteamericanas. por eso dije Sí, por eso. de que el Corvette intentaba hacer un coche inglés, pero con líneas americanas, con el estilo americano. Simplemente ver el tablero de un Corvette, que es hermoso, hermoso desde el punto de vista De la estética. norteamericano, Claro. pero no como coche deportivo, porque tenía un tablero enorme, como en aquellos años se caracterizaba el coche americano. El Cobra era lo opuesto, tenía un tablero con lo elemental, un cuentarevoluciones, un velocímetro, marcador de presión de aceite, marcador de temperatura del agua, y prácticamente no tenía más nada. Era un coche inglés que pretendía ser americano, era lo opuesto. Y cuando vos hablas del auto musculoso, ayuda y mucho el tamaño del rodado que tiene, ¿no? Tamaño del rodado, el tamaño de la carrocería, el ancho, el largo, las suspensiones. Tal es así que en la historia de este coche figura no problemas, la adaptación de la suspensión y de la transmisión cuando se descarta la posibilidad de un motor aproximadamente de 100 y algún caballo de fuerza de aquellos años. Estamos hablando de 50 y pico de años atrás, Sí, sí. y le instalan ya un motor desarrollado, potenciado, que casi tenía alrededor, y digo alrededor porque sufría diferentes potencias debido a no a la preparación, a la carburación, a la puesta a punto de su distribución, alrededor de los 300 caballos de fuerza. O sea que se le sumaba casi 180, 150 caballos más de potencia a una misma transmisión, a un mismo diferencial y lo más importante, a los frenos, porque no es lo mismo un motor que desarrolle 300 caballos de fuerza e impulse a este auto de acuerdo a su potencia y después frenarlo. Entonces fue sufriendo adaptaciones durante
mucho tiempo. Es una historia larga. Resumirla, vamos a dejar muchos huecos sin dar explicaciones, porque quizá de todos los coches deportivos que nosotros hemos tratado en este escritorio, este es el que más historia rescata. Un poco porque estaba de la mano de Shelby, otro poco porque tenía el respaldo de Ford. Tenía el óvalo de Ford. Entonces no era un coche, un esfuerzo particular de un mecánico o de una fábrica o de una industria que tomaba un coche o un motor de calle, lo potenciaba y lo instalaba en un vehículo. No, esto tenía otras connotaciones, otra importancia. Y fue famoso, y es famoso. El Mustang, Shelby fabricó una serie de Mustang que tienen el logotipo de la famosa víbora, cobra, tanto en la parrilla como en la tapa del baúl, porque hereda un poco de la preparación y de la potencia y de la técnica que tenía el Ford Cobra. Este señor Carlos Shelby, que ha hecho mucho con este tipo de autos, que los llevó a hacer unos muy buenos autos para poder andar por las calles, por las rutas y también para la competición, que han tenido una cantidad de éxito bastante salvando la distancia, salvando el tiempo y las posibilidades que lógicamente se tienen en Estados Unidos, donde están las fábricas de motores, las fábricas de carrocería, las fábricas de un coche en general. Shelby fue el Oreste Berta, no con las posibilidades de Oreste Berta, sino con las infinitas posibilidades que le da Estados Unidos prácticamente a aquellos que quieren desarrollar una idea o una metodología para este tipo de automóvil. Vuelvo a repetir, no lo estoy comparando de igual a igual, las posibilidades de uno y de otro son completamente diferentes. La similitud digamos, Shelby fue y debe ser todavía su herencia el Oreste Berta argentino. La parte deportiva de la gente de Ford. Carlos, gracias por tu visita. Al contrario. La semana que viene nos vamos a ir a Alemania, ¿verdad? La semana que viene vamos a andar por Alemania. Bueno, lo vamos a despedir a Carlos hasta la semana que viene. A usted, amigo televidente, le decimos que se quede allí nomás, hacemos una pequeña pausa y ya seguimos con más información y notas con protagonistas del automovilismo deportivo.